Primera de Juan 4, 9 al 10. Dice aquí, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Qué tremenda está esta versión, ¿verdad? Dice, nos mostró cuánto nos ama. ¿Cómo fue que nos mostró cuánto nos ama? Enviando a su Hijo. Enviando a su Hijo para que tengamos vida eterna por medio de Él. ¿Sabes lo que esto conlleva, la implicación que tiene esto? Que tú y yo no moriremos. ¿Crees esto? ¿Cómo? Antes yo pensaba, cuando tenía 18 años, yo pensaba el día de mi muerte. Yo decía, ¿cómo va a ser eso? ¿Será doloroso? ¿A dónde voy a ir? Había tantas interrogantes. Hoy en día eso me da tanta paz, porque en primer lugar sé que todavía no es mi tiempo de irme, pero el Señor me dice, cuídate. No es tu tiempo de irte, pero no aceleres los procesos, mano. ¿Me explico? Estaba viendo un video documental y hablaba de 4 cosas muy importantes. Las neurociencias están descubriendo cosas que la Biblia explica hace muchos años. Y dice 4 cosas que la gente debe de entender para vivir muchos años y vivir bien. Porque no se trata de llegar a los 80 años y ya llegué, pero pues, con un montón de enfermedades, una lista tremenda, ¿no? No, no se trata de eso. Se trata de llegar y llegar bien. ¿Me explico? Y por supuesto, cosas que tú ya sabes, una buena alimentación. Vivimos en la etapa, en la era, ¿verdad? En la generación, donde tenemos que encontrar una mejor manera de cuidar nuestro cuerpo. Una buena alimentación, haz ejercicio, haz algo con el estrés envejece. ¿Sí sabías eso? El estrés envejece y algunos los veo muy estresados. Bájale al estrés. Pero hay una cuarta que me sorprendió y decía ahí este estudio documental, necesitas tener comunión con personas. Las relaciones activan dopamina y un montón de cosas en ti que te ayudan a vivir más y aumentan la longevidad. Las personas que se aíslan, solitarias y no quieren tratar con nadie, viven menos. Wow. Y tiene sentido porque somos personas sociables. Y la escritura dice que la iglesia, una de las características de la iglesia al principio era que había koinonía, esa es la palabra griega. No solo esa comunión con Dios, sino entre ellos había comunión. Y ese es todo un desafío, ¿verdad? Porque tener comunión con alguien con que, ay, pero como que no me cae, porque pienso cosas y ese tipo de situaciones. Pero cuando la raíz y el cimiento del amor de Dios está en nosotros, eso ya no pasa. Podemos relacionarnos. Amén. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Esa fue la expresión de amor más intensa, poderosa, absoluta, impresionante de parte de Dios. Envía a su Hijo y aunque yo no lo conocí físicamente, no estuvimos ahí hace 2025 años, pero la obra de Jesús quedó plasmada en la dimensión espiritual, quedó establecida para tener acceso cualquiera que crea, cualquiera que lo reciba como su Señor y Salvador. Esa obra completa, poderosa, tienes acceso a ella y esa es la que te puede echar raíz y cimiento en tu vida. Entonces, si tienes cimiento y raíz en tu vida, puedes avanzar. Por eso está diciendo aquí que Él nos amó primero. ¿Y en qué consiste este amor? No en que nosotros lo amamos,
No sabíamos, no sabíamos cómo amarlo, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo. Y cuando entendimos estas cosas, cuando logramos entender estas cosas, entonces mi amor hacia Él comenzó a fluir. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos por amor a Dios se han detenido de hacer cosas? No me contestes, no quiero que nadie levante su mano ahorita en esta pregunta que voy a hacer. ¿Cuántos fueron tentados esta semana? No contestes. ¿Cuántos fueron tentados? No me refiero a la cuestión sexual, inmoral. Esa, bueno, por supuesto, hay tentaciones. Hay áreas de debilidad, claro, por supuesto. Y el enemigo todo el tiempo va a estar golpeando ahí. Pero puede ser que fuiste tentado en la codicia, fuiste tentado en vengarte, en enojarte, en maldecir a alguien. Son tentaciones. Y que estabas pensando en tu mente, ¿cómo me voy a desquitar? Estaba siendo tentado. Y la única manera de vencer una tentación es a través de la comunión con el Espíritu Santo. Si tienes comunión, si hay coinonía, comunión, relación permanente con Él, tú puedes vencer cualquier gigante de tentación. Lo puedes vencer. Es nuestra cultura. Y estamos hablando de esa raíz de amor, esa raíz que te da una plataforma, que te fortalece para vencer cualquier tentación, ya sea debilidades, adicciones, vicios, formas, maneras, en lo moral, en lo físico. Pastor, ¿y pensar en ese pastel de chocolate todos los días de este tamaño será pecado? Pues necesitas bajar algunos kilos, sí es pecado, pues. Si te está haciendo daño, si después de 2 horas que comiste ese pastel así de la mitad del plato de chocolate, la glucosa la traes hasta acá, los cabellos se te ve el azúcar, eh, es lógico, ¿verdad? Que le haces así, se te cae el azúcar. Es obvio, ¿no? Le he dicho al Señor, dame de nuevo para que yo pueda hablar verdades directas, pero que les hagan reír, ¿verdad? Entonces, ok, me está diciendo una verdad, pero me está haciendo reír. Está bien. Él no te ama basado en tus méritos, en lo que haces o no haces. Él te ama nada más porque Él es Dios y Él es amor. Si haces méritos o no, algunos nos hemos portado mal en nuestra vida pasada y nos amaba. Ahora yo sé que varios de aquí se portaron muy bien toda su vida pasada, lo hicieron bien y Dios te amaba. Tú no puedes hacer nada para causar que Dios te ame más de lo que Él ya te ama. Y no puedes hacer nada que pueda causar que Dios te ame menos de lo que ya Dios te ama. O sea, Él te ama y su amor es permanente, no va a disminuir, no va a cambiar. Lo que eres no cambia. Tus decisiones malas no cambian lo que eres, pero van a retrasar, ¿verdad? Tu proceso. Porque si alguien permanece pecando, permanece en su necedad, permanece alejado, no cambia lo que ya eres cuando recibiste a Cristo, no lo cambia. Pero si alguien se queda estancado en el pecado, no avanzará para su propósito, va a retrasarlo. ¿Me explico? Entonces, qué mejor que entendamos quiénes somos, que entendamos, ¿verdad? Las cosas que deben de reflejarse en nuestra vida. Hasta ahora tal vez hayas experimentado el amor condicional o el amor humano, ¿no? El amor humano es muy condicional, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si te portas bien, te amo. Si no te portas bien, no te amo. Cuando tomábamos, no hay niños aquí ahorita.
Cuando tomábamos las clases de matrimonios, decía el pastor que enseñaba, si te portas bien, sí hay de piña. Si te portas mal, no hay de piña. Y entonces llegábamos a la siguiente clase y decía, ¿hubo de piña o no hubo de piña? ¿Se entiende lo que es de piña o tengo que explicar más? Sí se entiende, ¿verdad? Ok. Estás pensando, pues si no es temporada de piña, pastor. Ok, me gusta tu ingenuidad. Hasta ahora, quizá tú solo hayas experimentado el amor condicional, que está basado en lo que hacemos o no hacemos. Qué difícil es amar a nuestros hijos, a la esposa, al esposo, cuando hizo algo incorrecto, cuando estoy enojado. Qué difícil expresar amor, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que menos quieres es expresar amor. Ese es el amor condicional. Estoy diciendo que hizo algo malo y vas y lo vas a abrazar y a besar. No estoy hablando de eso. Eso es amor humano. ¿Ok? Avancemos y vamos a explicar un poco más esto. Romanos capítulo 5, verso 8. Nueva traducción viviente, por favor. Dios mostró su amor. Dice aquí, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Tú ni sabías que estabas perdido, ni yo tampoco. Ni sabías que nos esperaba una terrible, terrible soledad eterna, que nos esperaba un terrible dolor, dolor como nunca has tenido dolor. ¿Cuántos han experimentado dolor? El dolor interno por la pérdida de algo, de alguien, eso es duro, difícil, te duele todo aquí el pecho, ¿verdad? El dolor físico por algún accidente, por alguna quemadura, por alguna fractura, ese es intenso el dolor. Alguna vez yo me lesioné el hombro y cuando me lo acomodaron fue un dolor que no pude, nunca había experimentado ese dolor. Nunca. Ahora imagínate esa clase de dolor físico o en el alma, que es intenso y tal vez no has experimentado un dolor más fuerte que ese, porque si lo experimentamos nos morimos. Pero nos esperaba algo así, porque eso es mínimo. Auméntalo, nos esperaba algo así, alejados de Dios en toda una eternidad. Y se describe en la Biblia como el infierno. Entonces dice aquí Dios que nos mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Quiero decirlo otra vez. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Yo le daría un aplauso al Señor. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor. Nadie me ha amado de esa manera. Nadie. Un día, platicando con un joven, llorando, me decía, nunca nadie antes me ha amado. Fui rechazado, mis padres me tiraron a la basura. Y ahí me recogieron las monjas y me llevaron a un lugar de huérfanos, un orfanatorio. Y ahí crecí con golpes, abusos. Nadie me ha amado en la vida, nadie. Y entonces yo lo vi a los ojos y le dije, ¿sabes qué? Hay alguien que sí te ama. No hay nadie. Él estaba convencido que nadie lo amaba. Y cuando le dije de Cristo, se impactó y dijo, ¿cómo es posible esto? Si yo pensaba que Dios me había desechado, si yo pensaba que yo no era digno de nada de eso, y por eso me había sucedido todo. Y yo le dije, tú no tienes la culpa de todo lo que te sucedió, no tienes la culpa de las decisiones que tomaron tus padres, pero lo que sí te quiero decir es que sí hay alguien que te ama y está con sus ojos puestos en ti, y este es el momento en que tienes que conocerlo.
Me acuerdo de aquellos años, yo empezaba en el Evangelio también, no sabía muchas cosas de la Biblia, pero lo único que lo conmovió y le traspasó su corazón es que le dije, sí hay alguien que te ama y que te está observando y que necesitas conocerlo y necesitas echar raíz en ese amor. Ese día lloró y me abrazó. Salíamos a evangelizar a las calles y dábamos folletos. Y este chico no lo volví a ver jamás, pero yo sé que ahí se encontró con Cristo y se encontró con el amor de Cristo. Dios mostró ese gran amor con que nos ama, que aún siendo pecadores envió a su Hijo. Un nuevo representante llegó, la salvación de Dios a través de Jesucristo. Y aunque ahora la humanidad está en su egoísmo y en su pecado, aún siendo pecadores, dice este texto, Cristo murió por nosotros. Necesitamos entender lo que hizo Jesús por nosotros y el amor y la pasión que Él tiene por nosotros y que lo llevó a la cruz. Mientras Él iba cargando la cruz, después de haber sido castigado con esos látigos horribles, Él iba hacia el monte Calvario cargando esa cruz y pensando, estoy salvando la vida de muchos, estoy haciendo cosas nuevas. Dice la escritura que los profetas hablaban acerca de esto y decía, Dios, he aquí yo hago cosas nuevas. Esa pasión de Cristo, ¿cuántos han visto esa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo? 3 personas nada más, bueno, véanla. Y ahí refleja, ¿verdad? Esas imágenes se quedan tal vez cortas con lo que realmente padeció Él. Y esa pasión de Cristo por llegar a la cruz y morir ahí es por ti y por mí, por todas las generaciones que lo habían de conocer. El amor más asombroso que haya existido. Ahí está nuestra raíz, ahí está nuestro fundamento, en ese amor asombroso, en esa pasión que lo llevó a morir y no le importaron las consecuencias de lo que tuvo que vivir. La Biblia nos dice del sufrimiento de Jesús y todo lo que padeció. Ese día que fue crucificado se decidió nuestro destino. Mi destino se estaba decidiendo ahí. Yo sin Cristo era un desastre. Sin Cristo no daba una. De veras te lo digo en serio. Fui exitoso y di resultados en algunas cosas, negocios y eso, pero realmente eso no contaba. Sin Cristo yo no iba a ninguna parte. Ahí se definió, cuando yo me enteré que ahí fue definida mi vida, mi destino, mi historia. Eso me impactó mucho. Hay una maravillosa, impresionante oportunidad para ti, para mí, que retomemos esto, que no nos conformemos, que no nos acomodemos. Ay, sí, es lo mismo, pues van a hablar de la Biblia. No, 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 no. Esto es un asunto de vida o muerte. Y la vida ya vino a nosotros. No debemos andar en muerte. Debemos andar en vida. Andar en muerte es andar en rencores, en tristezas, fallando, estancado, oxidado. Todo eso es andar en muerte. Con la enfermedad, arrastrando la economía, no me va bien, mi relación con mi esposa, mi esposo no está bien, con los hijos están perdiendo. Eso es andar en muerte. Y los hijos de Dios deben de andar en vida. ¿Ven? El sufrimiento de Jesús en la cruz fue algo poderoso. Él pagó con su vida. Fue el pago que dio por nosotros para que nosotros no tuviéramos que pasar por ahí. ¿Cómo fue esto? La Biblia lo voy a resumir en este texto. La pastora lo explicó hace rato un poco. Pero Jesús aparece. En sus últimos días aparece y lo llevan prisionero al Hijo de Dios. Después de anunciar este mensaje de esperanza y hacer milagros y prodigios y anunciar el reino de Dios, lo arrestan. ¿Por qué lo arrestaron? Porque él se hacía llamar Hijo de Dios. Y eso era una blasfemia para ellos. No consideraban a Dios como Padre. Ellos decían, ¿cómo? ¿Cómo te comparas tú? El Padre tiene una naturaleza y nosotros somos humanos que pecamos. ¿Cómo te comparas con Dios que es tu Padre? No.
Él no es tu padre, él se hacía llamar hijo de Dios. Y ese fue uno de las causas por las cuales lo arrestaron. Él no había desobedecido ninguna ley, pero era una amenaza para el sistema político religioso de su tiempo. Entonces, fíjate, lo llevan ahí al patio de los castigos. No eran judíos, los judíos usaban unos látigos de cuero y esos dolían, me imagino que dolían, ¿verdad? Y 40 azotes y te dejaban, pues yo creo que toda la espalda ahí rayada, ¿no? Pero estos eran de cuero, no pasaban nada más. No, no, no. Los látigos romanos eran otra cosa. Eran terribles, sanguinarios. Se trataba de matar, no de castigar. Entonces le clavan esa corona de espinas de 3 centímetros de largo, que parecían como clavos, y se la clavan en la cabeza. Todo esto fue por amor. Todo esto fue la pasión de Cristo por nosotros. Lo golpean fuertemente, se burlan de él públicamente y lo llevan al lugar de los castigos y lo sujetan, le sujetan los brazos y entonces colocan 2 soldados romanos adelante y 2 soldados romanos atrás. Eso es lo que decía los usos y costumbres en los tiempos de Jesús, cómo castigaban los romanos. Esa era la forma. No solo eran 2 pegándole en la espalda, eran 4. Látigos con 9 puntas largas, puntas de vidrio, de hueso y de metal, que cuando golpeaban la espalda y al jalar desgarraban. Esos eran los látigos romanos, los que iban a destruir el cuerpo de Jesús. Imagínate a Jesús amarrado de las manos y 2 adelante y 2 atrás y desnudo, total y completamente. Y lo golpearon en todos lados, en la cara, en el cuerpo, en la espalda, en las piernas, en todos lados. Fue exhibido públicamente así. Eso es terrible. Cada impacto en el cuerpo de Jesús es aterrador. Por eso les digo, lo que sale en la fotografía del cine, ahí en La Pasión de Cristo, se queda corto, pero es lo más aproximado a la realidad que sucedió con Jesús. Pero ¿por qué lo están castigando de esa manera? ¿Por qué lo castigan como un criminal? Ni siquiera los criminales, dicen la historia, que los castigaban con esa hazaña. El diablo entró en esos soldados romanos y le dieron durísimo. ¿Acaso pasó eso? Pero cada impacto en el cuerpo de Jesús fue aterrador. Los latigazos golpeaban, desgarraban. Oh. Y cuando es clavado en la cruz, algunos estudios médicos dicen que por el peso, por la gravedad del peso del cuerpo, él necesitaba bajarse y entonces en ese momento los pulmones eran oprimidos. Y al subirse, el dolor de los clavos era intenso, agudo, insoportable. Y así estaba él, hasta el último suspiro cuando él dijo, consumado es. Ahora, es mi oración que el Señor te revele a ti los padecimientos de Cristo, porque entonces se te va a revelar ese amor. Y no estaremos pensando, ay, sí que duro, ¿verdad? Ay, híjole, bueno. No, 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 no. Isaías 53, versos 4 y 5. Versión internacional, por favor, Juan Carlos. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, y sobre él recayó el castigo, que fue el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Esa palabra está impresionante. Y está aquí lo que está diciendo, lo que yo les decía. Dios cargó en él nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores,
Y nosotros dijimos, ay, bueno, pues Dios lo castigó ahí, ay. No, no, no. Todo eso padeció por nosotros, para que tú y yo pudiéramos tener hoy libertad, para que tú y yo hoy gozáramos de sanidad, gozáramos de libertad, gozáramos de la familia que tenemos, gozáramos de vivir en donde vivimos, pudiéramos tener entendimiento de que todo eso sucedió para que la vida de Cristo estuviera en nosotros. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Cada latigazo era algo que Dios estaba diciendo, denle duro a él, para que ellos no sean castigados. Así es que el profeta Isaías vio el futuro en el que Dios enviaría a Jesús a morir por nosotros. Esto que está diciendo Isaías sucedió 700 años antes de que Cristo viniera, de que Jesús viniera. Y él lo está viendo a la distancia, el profeta. Imagina al profeta viendo todas estas visiones y viendo lo que Dios le está mostrando y diciendo, wow, ¿cuándo pasará esto? ¿Por qué le van a hacer esto al Mesías? Porque él va a tener que venir y sufrir si va a ser un hombre sin pecado. El mejor hombre que hubiera existido sobre la tierra va a ser él, con una naturaleza divina, sin pecado, santo, justo. ¿Por qué tiene que ir a ser castigado? Porque si no, entonces tú y yo tendríamos que ser castigados. Porque el pecado está bajo juicio. Cuando Jesús está en la cruz, de repente el Padre se aleja y él dice, ¿por qué me estás abandonando? Antes de morir, él sintió el abandono del Señor. ¿Y sabes por qué lo abandonó? Porque estaba siendo enjuiciado el pecado de toda la humanidad en el cuerpo y en el alma de Jesús. Y Dios no podía estar donde estaba todo el pecado. Estaba pasando algo trascendental ahí para todas las generaciones. Cristo iba a morir por el pecado de todos. Y Dios no podía estar ahí. Y él se aleja y vinieron las tinieblas sobre Jesús y él muere en la cruz. Él muere en la cruz. Su último respiro dice consumado es y muere en la cruz. Entonces, toda la culpa de cada ser humano es puesta sobre el Hijo de Dios. Todas las enfermedades de la humanidad son puestas sobre el Hijo de Dios. Toda la desesperación de la humanidad es puesta sobre el Hijo de Dios. Y el último castigo es ser separado. O sea, lo maltrataron, se burlaron de él, lo golpearon en su cuerpo, fue en todo experimentado en dolores. Y lo último, lo que le causó más dolor, yo pienso, es que se separó Dios de él. Esto nunca había pasado. Y Dios se separa de él y da su último suspiro y dice, consumado es. Vamos rápido, otra escritura más, Isaías 53:10. Isaías 53:10, versión internacional, si tenemos. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. ¿Por qué quiso Dios hacer esto con Jesús si era su hijo amado, el que le complacía? ¿Cuántos han tenido hijos amados? Ok. Que te complace. Imagínate que tiene que ser sacrificado por muchos. Ay, pastor, no. Imagínate. Y Dios está diciendo a través de Isaías, el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Así es que con esto voy a terminar. Para el juez justo, para nuestro Padre, para nuestro amado Dios, para el juez justo, no es Jesús el que está en la cruz. Di conmigo, no es Jesús. ¿Cómo? Entonces, ¿a quién crucificaron? Sí, crucificaron a Jesús, pero para Dios, Él es tu representante.
Para el Señor, Él es el que te está representando en el juicio, en la condena y en el castigo. Él te representó. Hoy no se permiten hacer ese tipo de juicios. Imagínate, la cárcel estuviera llena de mamás por las travesuras de sus hijos, ¿no? Si se permitiera que alguien fuera en su lugar, la ley no te permite hacer eso. El chavo cometió un delito y se va a la cárcel. Yo voy en su lugar, yo voy en su lugar, déjenlo, él es bueno. Nada más asalta, pero nada más, no le hace daño a nadie, ¿no? No, la justicia humana es diferente. Pero para el juez justo no es Jesús el que está en la cruz, Él es tu representante. Para el juez justo eres tú el que está en la cruz y eres tú el que pagó por el pecado y eres tú el que resucitó al tercer día. Y eres tú ahora el que está sentado en lugares celestiales. Y eres tú el que Dios ve como un justo. Y eres tú el que Dios ve como un santo. Es Dios el que te abre los cielos y te dice, todo está hecho, ya eres mi hijo amado. Gracias, Señor. Así es que te voy a dejar con este pensamiento. Este es el justo juicio contra el pecado y la carnalidad. Por eso Dios dice, te amo tanto. Di conmigo, me ama tanto. Dios te está diciendo, te amo tanto que mi hijo te va a representar en el juicio, porque todo pecado está bajo juicio, te va a representar en la sentencia y en el castigo. Él te va a representar. Fue tu representante en todo el proceso hasta que resucitó y ahí nos resucitó también a nosotros, fue nuestro representante legal en la resurrección y así es que venimos a una nueva vida sin tener que pasar los latigazos, la crucifixión, la tumba y resucitar nosotros, experimentar esa resucitación, esa resurrección. Él nos representó en todo esto. Un amor extremo, asombroso. Y Dios dice, mi hijo les va a representar en el juicio, en el castigo, en todo lo que serán sentenciados, les va a representar en la ejecución, les va a representar cuando ustedes estén separados de mí, les va a representar cuando estén sufriendo, les va a representar en todo eso para que ustedes tengan libertad y tengan vida abundante y vida eterna. Por eso es que dice la Escritura que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero si el Hijo está en ti, es tu representante y damos gracias a Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo al principio cuando dijimos la Escritura, que echen cimiento, que echen raíz en el amor de Cristo. Es que no es amar a Cristo porque, ay, siento bien bonito, mis emociones aman a Cristo. No es por eso, es por lo que estamos hablando aquí. Entendemos que es mi representante, entendemos que Él me amó aún yo estando en pecado, entendemos que Él vino y que padeció todo lo que tuvo que padecer por mí. Lo hago personal, fue por mí. Y entonces ahí están mis raíces. ¿Cuáles son tus raíces? Oh, yo vengo de una familia ya de los aztecas. No, 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 no hablo de eso. Sí, te pareces, pero no hablo de eso. Yo estoy hablando de algo más profundo. Estoy hablando de nuestras raíces en Cristo. Ahí están. Oye, ¿cómo has soportado? ¿Cómo dio un giro tu vida? ¿Cómo cambió de la situación en la que estabas ahora? Veo cómo vas avanzando. Oh, eres bien luchona. Espérame. Sí, soy luchona, pero espérame. Es Cristo. Son mis raíces. Me estoy explicando. Cuando miras a la cruz, cuando se cuenta todo esto, se predica todo esto y miras en tu corazón a la cruz, ¿qué ves ahí? ¿Ves el amor? ¿Ves la pasión de Dios? ¿Ves cómo alguien te está representando de algo que tú y yo nos merecíamos y que no tuvimos que vivir? ¿Sí puedes ver eso? Ese es el amor de Cristo. Cuando Él iba a la cruz, estaba pensando en ti, en mí. Ese es mi raíz, mi cimiento.
Echemos, iglesia, raíz en el amor de Cristo.